But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gift to men. Now, this, he ascended, what does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? Amen. Now we give the time. Ahora le damos el tiempo a nuestro hermano Ilfonso. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes a nuestro culto de oración hoy en esta mañana. Once again, we welcome each one of you to a worship service this morning. Antes de empezar, vamos a Dios a oración. And before we start, let us go to Heavenly Father in prayer. Oremos. Eterno Dios, le damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos da para poder estudiar su palabra, eterno Padre. Te ruego pues que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Padre, a poder recordar aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón, mediante el tiempo, eterno Dios, que pasé meditando sobre esta frase, la cual vamos a estudiar hoy en esta mañana. Te ruego pues que todos lleguemos a un entendimiento completo y así, Padre eterno, que podamos nosotros no solamente entender aquello lo cual usted habrá de comunicarnos, sino que, eterno Padre, le ruego pues que si acaso de una manera u otra fracasamos en nuestra vida concerniente a esto lo cual usted nos enseña, que lo podamos hacer bien ante usted, eterno Dios, y que podamos continuar nuestro camino hacia a usted, eterno Padre, cumpliendo su voluntad. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to come together and to study another portion of thy word. As we do so, Father, I ask that you will be with thy servant, that you will help me to bring to my recollection those things that you have put in my heart, in my mind, Father, as I meditated upon the phrase that we're going to study this morning. I ask that not only, Father, you help me, but that you help all of us to be able to understand your communication to us this morning. And in doing so, that we may be able to analyze our life and to see where there is a need to be done within our life, and do it in such a manner as according to thy will, that we may be able to continue walking our Christian walk according to thy will. It is in his name that we ask for these things. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que se escogió en esta mañana para que se pudiera leer a nuestros oídos, de Efesios capítulo 4 y versículo del 7 en adelante, es un texto que en ocasiones se ha malentendido. Es un texto que aquellos quienes enseñan concerniente al medio Hades lo usan constante para hacer referencia que la Biblia habla y sostiene el pensamiento de un medio Hades. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a que su creencia y su enseñanza es de que cuando Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, y al resucitar, Él llevó pues cautivo a aquellos quienes estaban en el paraíso y ahora se encuentran juntamente con Él mediante el tiempo que resta y hasta que llegue en su segunda venida. Bueno, el texto no nos está enseñando eso. Ellos sí están enseñando eso, pero el texto no enseña eso. Cuando el apóstol Pablo habla de cautividad, que Jesucristo ha llevado cautiva la cautividad, él está hablando de algo que Jesucristo vino a hacer en este mundo
y cumplió al pie de la letra, cumplió exactamente lo que el Padre le había dicho que cumpliera. Y ahora que Jesucristo ha resucitado, simplemente está declarando de que todo se ha cumplido de una manera satisfactoria delante de los ojos del Padre. Es decir, que todo ahora ya está perfecto. Antes había una imperfección, ahora todo está perfecto. Y esto es lo que el texto está enseñando. Y digo todo esto, hermanos, porque en Juan capítulo 19, el texto que abrió que vamos a leer hoy en esta mañana, capítulo 19, versículo 30 en adelante, miramos nosotros que aquí Jesucristo nos dice lo siguiente. Juan capítulo 19 y versículo 30 dice así. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es el texto que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana. En particular, la frase consumado es. Y al rato explico la relación entre este texto y Efesios. Pero mientras, quiero yo que entendamos que estamos viendo las frases que nuestro Señor Jesucristo vino a exponer en la cruz mientras que Él estaba siendo crucificado. Y ya hemos visto varias frases. Por ejemplo, hemos visto Lucas capítulo 23 y versículo 34, en donde Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos visto Lucas capítulo 23 y versículo 43, en donde Jesucristo dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hemos visto la frase de mujer, he aquí tu hijo. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Hemos visto la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Y hemos visto la frase, tengo sed. Juan capítulo 19 y versículo 28. Y hoy en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio con las frases que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz y vamos a concentrarnos en Juan capítulo 19, versículo 30. This morning, the scripture that was read to our hearing, which is from Ephesians chapter 4 and verse 7 and following, it is a group of scriptures that those that teach of the half Hades doctrine, that is, there are some people among us that teach that Hades no longer is intact. No longer does it have a superior compartment or a lower compartment, because when Jesus Christ died and he resurrected, he took captive the superior compartment in order for them to be with him. I guess there, wherever he sits at the right hand of God. But this is not the teaching that the Apostle Paul is relating to us in Ephesians chapter 4 and verse 7 and following. Because the word captive there simply means that Jesus Christ came to fulfill something that was imperfect. He came to complete something that was imperfect. And therefore, we are going to understand what the Apostle Paul meant. It has a relationship with John chapter 19 and verse 30, the phrase that we're going to study this morning. Because Jesus Christ, whenever he expounds the word, it is finished, he is making reference to exactly what the Apostle Paul is making reference to in Ephesians chapter 4 and verse 7 and following. He is not making reference to the fact that he has taken the superior compartment of Hades with him, and they're somewhere with Jesus Christ up in wherever he is at, because there's no one in heaven at this particular time. As you will know, the Bible teaches that. So therefore, we will have some more to say concerning this, but I wanted to explain
Ephesians chapter 4 and verse 7 and following, in the relationship that it has with our study this morning. Thus far, we have been studying concerning the phrases that the New Testament mentions, that Jesus Christ mentioned while he was at the cross. We have looked at, Father, forgive them because they do not know what they do. Luke chapter 23 and verse 34. We have studied Luke chapter 23 and verse 43, where it says, verily, verily, I say to you that today you will be with me in paradise. We have studied the phrase, woman, herein is your son. John chapter 19 and verse 26 and 27. We have studied the phrase, Father, why have thou forsaken me? Matthew chapter 27 and verse 46. And also we have studied the phrase, I thirst. John chapter 19 and verse 28. This morning we're going to be looking at the phrase that is found in John chapter 19 and verse 30. It is finished. And whenever we look at this verse, or whenever we look at this phrase, the first thing that we need to understand is that we need to find the definition of the lexicographers in order for us to be on the same page, in order for us to understand the mind of Jesus Christ whenever he makes reference to this phrase. And we will look at that in a little while. Muy bien, en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesucristo dice consumado es, hermanos, primeramente tenemos que entender qué es lo que los lexicógrafos nos dan a entender concerniente a esta palabra o estas palabras o la palabra que Jesucristo menciona de la cruz, para que nosotros podamos tener una idea sobre la mentalidad o la perspectiva, el motivo por el cual Jesucristo viene a declarar esta frase, consumado es. Cuando vamos a los lexicógrafos nos da a entender que la palabra consumado simplemente quiere decir un acto que ha llegado a su finalidad. Es decir, un acto que se ha cumplido. Pero un acto que se ha cumplido y que ya existe ahora sí perfectamente. Es lo que está refiriendo a la palabra consumado. Es la palabra griego teleo. Y la palabra teleio usted la puede leer en diferentes lugares dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en un pasaje en donde leemos esta palabra en Efesios capítulo 4 y versículo 12, en donde el propósito de aquellos quienes Dios ha establecido dentro del cuerpo de Cristo Jesús, estamos hablando de los evangelistas, de los pastores, ancianos, de aquellos maestros, de aquellas personas quienes enseñan a la congregación para que se vengan a desarrollar en su ministerio, se usa la palabra perfeccionar. Y esta palabra perfeccionar, teleos, es la misma palabra que estamos viendo aquí. Y ahí simplemente quiere decir que los dirigentes o los líderes de la congregación tenemos la responsabilidad de llevar a cada miembro de la congregación a una perfección en que vengan a cumplir completamente la voluntad de Dios en su vida, que no haya nada que les falte. Y por eso es que existen clases bíblicas, por eso es que existen seminarios, por eso es que existen lo que existe para poder ayudarnos en las deficiencias que tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Pero en este caso es Jesucristo quien está hablando la frase y nos está diciendo consumado es. A lo cual nos lleva a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que no se había cumplido hasta este momento? ¿Qué es lo que necesitaba aún hasta este momento ser perfeccionado? Porque Jesucristo ya está hablando concretamente que ya fue perfeccionado, que ya se cumplió. Anteriormente estuvimos viendo de que cuando hablamos de Jesucristo y miramos la Biblia, existen como 300 profecías en la palabra de Dios que Jesucristo cumplió.
que la Biblia habla de sí mismo, es decir, de Jesucristo. Y noten, estamos hablando de años. El tiempo se empieza en 4000, Jesucristo muere en el 33, solo que noten todos esos años. Y durante esos años hubo profetas, salmos, profetas y la ley que hablaron de Jesucristo, y Jesucristo vino a cumplir todas estas profecías. 100 de estas profecías fueron cumplidas en la cruz del Calvario. Y claro que tiempo no nos da para que podamos ver todo esto. Pero menciono esto para que miren ustedes que cuando Jesucristo dijo consumado es, que Él está diciendo, ya he traído a la perfección todo lo que era imperfecto. A lo cual nos lleva la pregunta, ¿qué es lo que es imperfecto? Once again, whenever we look at John chapter 19 and verse 30, and when we look at the definition that the lexicographers gives us, it simply uses the word teleo, which is the Greek word, and it simply means to bring an act to a completion, to bring an event or something to its perfection, that there is no more need for that act or that event. And this is what Jesus Christ is saying. It is the same word that is used throughout the New Testament in reference to the Christian as well. In Ephesians chapter 4 and verse 12, the word perfection is used once again, but it is making reference to the members of the body of Christ. You see, we as leaders of the congregation, and I'm referring to the minister, to the preacher, to the elder, etc., teachers, we have a responsibility in taking to its perfection each member of the congregation. And that's not an easy task. It's a very difficult task because you're dealing with the will of an individual and you cannot force anyone. You present the word and you expect people to understand it and to put it into practice in their own life. That's as far as we can do. But my point is this, it's the word teleo. So it is bringing into perfection. So the question now arises, since Jesus Christ is making this statement, what is it that needed perfection? Because Jesus Christ is saying it has now been perfected. It is now being completed. So what is it that needed perfection? And this is what our study is going to be involved about. In other words, it is going to make reference to some of the things that Jesus Christ did, and he now says it is finished. En Juan capítulo 19, versículo 30, hermanos, entonces miramos nosotros que estamos considerando la pregunta, ¿qué es lo que necesitaba ser perfecto? Cuando vamos al Antiguo Testamento y miramos nosotros, vamos a la dispensación patriarca. Y en la dispensación patriarca miramos nosotros que en Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que todo lo que Dios crió era bueno. Y cuando uno hace un estudio de la palabra bueno, quiere decir que todo lo que Dios crió era perfecto. No necesitaba nada más. Y esto lo podemos comprobar bíblicamente. A través de las Escrituras miramos que lo que Dios crió, lo crió de una manera perfecta. La ley que Dios dio, Salmos 19, versículo 7, fue perfecta. La promesa que Dios le dio a Abraham, Génesis capítulo 12, fue perfecta. El ser humano que Dios crió fue recto, perfecto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eso es lo que ya entendemos de lo que estamos hablando. Lo que Dios crió fue perfecto. Sin embargo, Satanás vino a introducir el pecado. Génesis capítulo 3 miramos nosotros que esto viene a suceder. Y desde ese momento, lo que fue perfecto ya se vino a corrompir. Ya se comenzó la corrupción a desarrollar. Y miramos nosotros que en Génesis capítulo 6 y versículo 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo diseño
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten que ya el mundo no era como Dios lo había creado, sino que ya la maldad abundaba. Y por lo tanto sabemos nosotros, ¿verdad?, que ya entonces el pecado comenzó a abundar. Entonces ya miramos una imperfección. Esta imperfección que existe desde ese momento en adelante, la ley de Moisés no pudo perfeccionar. No pudo. Porque dice la palabra de Dios que miramos nosotros, ya entramos a la dispensación mosaica. Y muchos piensan de que cuando Jehová Dios le dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, ya que eso iba a ser lo suficiente para poder perfeccionar al hombre, pero la misma Biblia lo dice que no era la perfección o que no era para perfeccionar. Por ejemplo, le invito a que abran a Hebreos capítulo 10 y versículo 1 al 4 y considere bien lo que dice concerniente a la ley mosaica. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer, noten, hacer telois perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que atribuyen este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Noten claramente que Dios nos está comunicando de que la ley mosaica, número 1, no podía perfeccionar. Eso quiere decir que existía una imperfección. Que la ley de Moisés no podía quitar el pecado. Esto quiere decir que el pecado abundaba. No había ninguna manera en el Antiguo Testamento que el pecado se pudiera quitar, sino que Dios sobrepasó los pecados de aquellos del Antiguo Testamento, mientras que ellos tenían su mirada en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en la simiente de él había de venir la salvación. Este texto claramente lo miramos nosotros en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Considere pues lo que dice, empieza en el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya está hablando del tiempo presente y en cómo el ser humano puede encontrar redención. Pero noten lo que dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solo que a esto me estoy refiriendo, a lo que Pablo nos está explicando aquí. Vuelvo a repetir, había una perfección en la dispensación patriarcal, pero entró el pecado, y a consecuencia de entrar el pecado, Romanos 5:12, entra la muerte, entra la maldad, entra la corrupción. Y entonces vino la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no fue para perfeccionar, ni para quitar el pecado, sino que únicamente para frenar, para que la maldad no se fuera a desarrollar más de lo que se estaba desarrollando. Eso claramente lo miramos en Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Pero no pudo la ley de Moisés perfeccionar al ser humano. Y toda persona que hoy en día esté sujeta a esa ley es un ser humano imperfecto. Toda persona que esté sujeta a ese culto de adoración es un ser humano, ¿verdad?, que está adorando equivocadamente, porque no trae ninguna validez a la espiritualidad del ser humano. Y ahorita vamos a hablar más, ¿verdad?, de la ley de Cristo. Pero quiero que me entiendan, ¿verdad?,
que esa es la imperfección. Entonces, cuando Jesucristo dice consumado es, Él simplemente está diciendo que Él vino a nacer bajo mujer, como dice Pablo, Gálatas 4:4, Él vino a nacer bajo mujer, es decir, como un ser humano, porque un ser humano era el que tenía que cumplir todo lo que la ley enseñaba, la ley de Moisés. Vino a nacer vino a nacer de una mujer bajo la ley para que pudiese redimir al pecador. Y la manera en cómo Jesucristo lo hace es en referencia del cumplimiento de lo que se había establecido. Porque lo que se estableció, la ley de Moisés, la estableció Dios y tenía que ser cumplida para poder quitarse. Noten que dice de la ley de Moisés que esta ley no pudo anular, y lo puede leer en Gálatas capítulo 3, no vino a anular la promesa que previamente se había dado a Abraham. Pero esta ley, en la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que un día llegaría a su fin, que sí necesitaba que ser quitada. Esto la Biblia claramente lo enseña. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante lo enseña. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 42 y versículo 21. En Isaías capítulo 42 y versículo 21, hablando del cumplimiento de la ley de Moisés, note lo que dice Jeremías capítulo 42 y versículo 21, dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El que tenga oídos, que oiga. Mire bien lo que dice este pasaje, que Jehová Dios había de cumplir la ley y de reemplazarla. Jesucristo lo pone de esta manera en Mateo capítulo 3 y versículo 5, cuando viene Él a ser bautizado por Juan el Bautizador. Y Juan le contesta de la manera en cómo le contesta, pero noten lo que Jesucristo le responde. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo está diciendo: yo tengo que cumplir todo lo que la ley enseña. Todo lo que la ley enseña. Un pasaje con más claridad en todo esto es Mateo capítulo 5 y versículo 17. Note lo que dice Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplirla. Ahí está. Sino he venido para traerla a su perfección. ¿Por qué a su perfección? Número 1, porque no perfeccionaba al hombre. Número 2, porque no quitaba los pecados. Y Jesucristo vino y cumplió la ley al pie de la letra, de tal manera que Él ahora tenía la autoridad de poder reemplazarla. Hebreos capítulo 7, versículo 12, note lo que dice. Hebreos capítulo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, y aquí está hablando ya el sacerdocio de Jesucristo, está haciendo una comparación, ¿verdad?, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Y el autor de esta carta está diciendo: el sacerdocio levítico fue ya reemplazado por el sacerdocio de Jesucristo. Y tienen que leer todo el capítulo 5 hasta el 7 para comprender este concepto. Pero note lo que dice el versículo 12: porque cambiado el sacerdocio, que ahora ya es el sacerdocio de Cristo, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. En otras palabras, Cristo cumplió la ley. Cristo ahora dice: yo soy el sacerdote. Esto ya se había profetizado en Zacarías capítulo 6 y versículos 12 y 13. Yo soy el sacerdocio, yo soy el sumo sacerdote. ¿Quiénes son los sacerdotes?
nosotros somos los sacerdotes. Vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que ofrecemos sacrificios espirituales. Primera de Pedro, capítulo 12, versículo 5. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y por lo tanto, siendo el sumo sacerdote, entonces ya no está sujeto a la ley levítica, a la ley mosaica, ahora está sujeto a la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo, según Santiago capítulo 1, versículo 25, considere pues lo que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero noten cómo Santiago las pone: la ley perfecta. Lo que cuando Jesucristo dijo consumado es, esto es precisamente lo que está diciendo. Yo he cumplido la ley, por lo tanto ahora voy a establecer la mía, la cual es perfecta. Y la ley de Cristo sí puede quitar el pecado a aquel que se le arrima a él. La ley de Cristo sí puede perfeccionar la conciencia de nosotros los pecadores. Esto claramente lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. La antigua ley no puede hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que llevó cautivo Jesucristo? La ley mosaica. Él la llevó cautivo, porque note lo que dice el apóstol Pablo, o la Biblia, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2 y versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos es contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya no existe. Por tanto, dice el versículo 16, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué les parece? Y muchas denominaciones no pueden entender este puntito bien sencillo. La ley mosaica ya fue quitada, fue llevada cautiva por Cristo, la clavó en la cruz, por lo tanto ya no estamos sujetos. Ahora, ¿es inspirada por Dios? Sí. ¿Tiene buenas lecciones para nosotros? Sí. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estas lecciones que tiene, ¿verdad?, son buenas para nosotros, pero no son leyes que están en vigor sobre nosotros, sino que ahora nosotros estamos bajo una ley superior, que es la ley de Cristo. ¿Qué más llevó Jesucristo cautivo? Ojalá que me quede más tiempo, pero yo creo que no. I'm going to be very brief in English, what I said in Spanish. So, put your thinking cap on. Whenever we read John chapter 19 and verse 30, we notice that the question before us is, what was imperfect? And whenever we answer this question, we need to go first of all to the patriarch age. Because whenever we go to the patriarch age, we notice that everything was perfect. The law was perfect, Psalms 19 and verse 7. Everything that God created was perfect because of Genesis chapter 1 and verse 31. Even humans were perfect. Ecclesiastes chapter 7 and verse 29. But something happened. It started in Genesis chapter 3. Sin came into the world. And when sin came into the world, it corrupted the world. We notice this in Genesis chapter 6 and verse 5. When you read that passage, you will notice that sin ran rapid. And therefore, we now notice, as we go into the Mosaic age, that the law of Moses was given in Mount Sinai, Exodus chapter 19, and it was given not to perfect the imperfection,
that had occurred because of sin, but in order to be able to withhold the corruption until the seed that was promised, that the promise that God made to Abraham came in effect. And we already know who the seed was, it's Jesus Christ. And in order for us to understand this scenario, you have to go to Hebrews chapter 10 and verse 1 through 4, because there it's going to read clearly that the Old Testament law could not perfect, neither could it take away sin. So you're talking about an imperfection world. But Jesus Christ said, it is finished. He is saying, now it's back to normal. It's back to perfection. Of course, sin still exists, but now there's an avenue in how we as humans can come into that perfection and our sins can be taken away. It is through Jesus Christ. But I make reference to all of that in order that you understand that from the patriarch age, everything was perfect. Then there was corruption, and then imperfection, and then the law had to be dealt with. And this is where we see several verses in the New Testament where Jesus Christ comes, in the Old Testament and the New Testament, where Jesus Christ comes in order to fulfill that, to complete that prophecy. Isaiah chapter 42 and verse 21 speaks of that. And then we go to Matthew chapter 3 and verse 15. And then we go to Galatians chapter 4 and verse 4. And then we go to Matthew chapter 5 and verse 17, which is clear. And we know that Jesus fulfills this completely because of what the scripture teaches us in Colossians chapter 2 and verse 20, chapter 2 and verse 14 and following. So there is no imperfection now because Jesus has completed the imperfection. He has made it perfect again. And how do we know that? Because we notice that James chapter 1 and verse 27 or 25 makes reference to the perfect law of Christ. And remember that under the Mosaic age, it was the Leviticus priesthood. And Jesus Christ came and completed all of that to the point now that he becomes the high priest. It is no longer the Leviticus priesthood. And he becomes the high priest. And because he becomes the high priest, Hebrews chapter 7 verse 12 makes reference to the fact that there was going to be a change of law. And this law that is changed is the perfect law of Jesus Christ. And you still have a lot of verses in the Old Testament which talk about Jesus Christ as becoming the priest or the high priest. You have Psalms 110 verses 1 through 4. You have Zechariah chapter 6 and verses 12 and 13. Numerous of verses that Jesus comes to fulfill. And that is a summary of what I said in Spanish. Pero también, hermanos, miramos nosotros que no solamente Jesús vino a cumplir la ley. Y con el tiempo que me queda voy a ser bien breve en todo esto. Y claro, y creo, ¿verdad?, que el texto que viene a enseñarnos lo que llevó cautivo se encuentra en Hebreos capítulo 2 y versículos 14 y 15. Nota lo que dice. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte a los que tenían el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Noten, aquí habla de dos cosas que Jesús lleva cautivo. Número 1, los pecados. Número 2, la muerte. Porque hasta este momento nadie había sido victorioso sobre la muerte. Y todos tenían temor. Y eso es lo que Satanás era la ace, la carta A de Satanás, la muerte. Porque el pecado mata. Y los tenía bajo servidumbre. Pero miramos nosotros que Jesucristo, una vez que venció al pecado, entonces, ¿qué es lo que viene a dar? Vida. Ahí fue triunfante Jesucristo. Segundo,
la muerte. La muerte ya no nos puede detener. Oh aguijón, oh sepulcro, ¿verdad? ¿Dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Ya no nos puede detener. Es decir, nosotros ahora tenemos esperanza, porque Cristo Jesús vino y fue crucificado y resucitó, dándonos esperanza a nosotros que un día sí vamos a morir, pero si moremos fielmente sirviendo al Señor, vamos a resucitar y estar con Jesucristo para siempre. Esta es la esperanza nuestra. Y ese es el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no murió y no resucitó, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Dónde está nuestra esperanza? Solo que Jesucristo nos hace entender que llevó en cautividad la ley, llevó en cautividad el pecado, llevó en cautividad la muerte. Y ya se ven que fue muy breve lo último, ¿verdad? La muerte. Y esto es lo que viene Jesucristo a decir cuando dice consumado es. He sido victorioso sobre la ley, he sido victorioso sobre el pecado, he sido victorioso sobre la muerte. Por lo tanto, crean en mí, tengan confianza en mí, pongan su mirada en mí, que yo no los voy a fallar. Lo que yo les he prometido, eso es lo que se habrá de cumplir. Quizás en esta mañana se encuentren personas entre nosotros que estén luchando con el pecado, que tengan miedo a la muerte, que piensen que la muerte es el fin, la muerte es el principio de nuestra celebración. O en esta mañana puede tratar con esas confrontaciones, porque usted puede ser victorioso, usted puede ser victoriosa, entregando su vida en Cristo Jesús. Él ya lo cumplió todo. En Cristo Jesús seremos perfectos, porque así lo ha prometido. ¿No quieren esta mañana entregar su vida a Cristo Jesús y ser perfectos? Also, the same thing that we notice in Hebrews chapter 2 and verse 14 and 15 is that Jesus Christ brings into captivity two other things, the sin and death. He has conquered sin, he has conquered death, he has been victorious over the fulfillment of the Old Testament law. Jesus Christ is our victory. So this morning, if there's someone among us that is having struggles in their life, because you feel that you are an imperfect person, become a perfect person in Christ Jesus. Because whenever you come into Jesus, you become perfect. Because you enter into Christ's perfection, you enter into Christ's perfect law. The result of all of that is perfection. You are perfect. So if you feel that you need to come to Jesus and turn your life to Him and do the things that are necessary, that is to believe in what Jesus Christ has said, to repent, to confess, to be baptized, we're ready to serve you in any way that we can. Así que si acaso estás preparado y listo, venga a Cristo Jesús. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. En el dulce Jesús. Número 36, por favor. Himno número 36. Si estamos listos, cantemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás,
ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Espera tu buen Salvador. Sé cuál hijo que necio pecó. Vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre en Jesús hallarás. Y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Pueden tomar